Hola, estudiaremos hoy la otra gran región encefálica correspondiente al prosencéfalo que recibe el nombre de telencéfalo. Este está formado básicamente por los denominados hemisferios cerebrales, que hay uno a cada lado, el derecho y el izquierdo. Ambos hemisferios cerebrales están interconectados por una pieza de sustancia blanca que contiene fibras nerviosas que conectan un lado con el otro, que tiene una forma arqueada y que recibe el nombre de cuerpo calloso. Por tanto, los dos hemisferios cerebrales están interconectados por el cuerpo calloso. Observamos que en la región más craneal de los dos hemisferios hay una hendidura que los separa. Recibe el nombre de hendidura interhemisférica o cisura longitudinal, que normalmente estará ocupada por una prolongación vertical de la dura madre y que recibirá el nombre de hoz del cerebro. Si observamos la superficie cerebral, podemos comprobar que está formada por múltiples pliegues que van a recibir el nombre de circunvoluciones cerebrales. En determinados trayectos y zonas, estas circunvoluciones se interrumpen para dar lugar a las cisuras, las llamadas cisuras cerebrales. Aquí tenemos una, aquí tenemos la gran cisura, que lo que hacen es separar regiones del telencéfalo en lóbulos, los llamados lóbulos cerebrales. En esta vista lateral o plano sagital del hemisferio izquierdo del cerebro podemos ver las circunvoluciones y apreciar aquí una de las cisuras que es horizontal, que se llama cisura de Silvio. Aquí arriba podemos observar otra cisura que es vertical, que se denomina cisura de Rolando. Y por atrás hay otras cisuras, siendo la más destacada esta de aquí, que se llama cisura parieto-occipital, que nos va a separar el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Por tanto, las cisuras subdividen la superficie lateral del encéfalo, en este caso del telencéfalo, en lóbulos, de tal forma que tendríamos en la parte anterior el lóbulo frontal, que está separado del parietal por la cisura de Rolando. La cisura de Silvio, que es la que estoy señalando, nos separaría el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Y nos falta un lóbulo que permanece oculto en la profundidad de la cisura de Silvio y que recibe el nombre de lóbulo de la ínsula, que ahora mismo vamos a mostrar. Aquí vemos la cisura de Silvio, que la hemos abierto utilizando dos separadores, y en el fondo vemos que asoma otro lóbulo que sería el lóbulo de la isla o lóbulo de la ínsula. Bien, si regresamos hacia atrás, podemos comprobar las distintas subdivisiones que las cisuras provocan sobre la superficie telencefálica. Aquí la cisura de Rolando nos va a separar el lóbulo frontal del parietal, la de Silvio el lóbulo frontal del temporal y la cisura parieto-occipital nos va a separar el lóbulo parietal del lóbulo occipital. En cuanto a la hoz del cerebro que antes comentaba, que era una prolongación vertical de la dura madre, aquí tenemos la estructura dentro de la caja craneal en la cual se ha retirado toda la masa encefálica. Vemos, por tanto, la forma de hoz que tiene esta membrana, que se llama membrana meníngea dura madre. Aquí estaría la porción telencefálica y fijaros cómo aquí se forma un manto que separa el encéfalo, la región telencefálica, de la ubicación del cerebelo, que estaría aquí abajo. Esto es lo que nosotros denominamos tienda del cerebelo.
Por tanto, las meninges dan una hoja horizontal que se llama tienda del cerebelo hacia atrás, que también se le puede llamar tentorio, y en la parte anterior fijaros cómo desde la hoz del cerebelo se prolonga otra hoja horizontal que lo que hace es cubrir por arriba la hipófisis y por ello recibe la denominación de tienda de la hipófisis. Así como separando los dos hemisferios telencefálicos tenemos la hoz cerebral, separando los dos hemisferios cerebelosos encontramos la hoz del cerebelo que tenemos presente en este punto que estoy señalando ahora. Bien, si seguimos estudiando la estructura de las hojas que envuelven el encéfalo, que se llaman meninges, aquí tenemos las hojas meníngeas, son 3 hojas que estudiaremos con detalle más adelante. Este es un corte frontal o coronal en el cual vemos cómo la hoja meningea desciende entre los dos hemisferios cerebrales para formar la hoz del cerebro. Estos serían los dos hemisferios y vemos como en el centro de los hemisferios hay una cavidad a cada lado que son los dos ventrículos laterales. Los ventrículo número 1, que sería el izquierdo, y el número 2, que sería el derecho. Bien, cuando analizamos la cara interna de cada uno de los hemisferios cerebrales, podemos identificar una serie compleja de estructuras nerviosas que se extienden desde el cuerpo calloso, que sería esta zona que tengo aquí, y llegan hasta la base cerebral, responsabilizándose de una serie de funciones que podemos llamar funciones muy íntimas de la personalidad de cada individuo y que tienen mucho que ver con la esfera emocional, sexual y psicológica de los individuos. Se le conoce como sistema límbico y veremos que está interconectado con el tálamo y con el hipotálamo. El sistema límbico, por tanto, se va a ocupar del control fisiológico de las emociones, de la personalidad, de los instintos, de la sexualidad y también participa en una función primordial que es la memoria. Los componentes del sistema límbico son los siguientes. Aquí hemos eliminado toda la estructura encefálica, dejando aislado parte del sistema límbico. En él vamos a identificar, de un lado, una estructura ya conocida que es el cuerpo calloso, que es un elemento fibroso que interconecta los dos hemisferios cerebrales. En el cuerpo calloso identificamos una región anteroinferior que se llama pico, la región curva anterior se llama rodilla, la superior es el cuerpo y por detrás nos encontraríamos con el rodete. Por debajo del cuerpo calloso vamos a encontrarnos con otro elemento muy importante dentro del sistema límbico que es el fórnix o hipocampo. Está formado por dos elementos cilíndricos de disposición arqueada y paralelos, en los cuales identificamos por delante dos pilares anteriores que descienden para terminar en los tubérculos mamilares. En la parte superior se unen estos dos elementos cilíndricos para formar el cuerpo del trígono o fórnix. Bien, como decía, el cuerpo del fórnix o hipocampo es el punto en donde los dos cilindros se unen y hacia atrás encontraríamos los dos pilares posteriores que terminarían en los cuerpos amigdalinos, que son uno y otro, están dispuestos simétricamente.
Si observamos inmediatamente por detrás del cuerpo, aparece una banda membranosa que está formada por fibras de interconexión nerviosa entre las neuronas de la sustancia gris del trígono, que recibe el nombre de comisura del trígono o del fórnix. En cuanto a otra de las estructuras que vamos a encontrar formando parte del sistema límbico, es lo que se conoce con el nombre de hipocampo. Y a su vez, dentro del hipocampo, que sería esta zona de aquí, vamos a identificar el indusium griseum, que es este elemento oscuro que os estoy señalando, que como veis está justo por encima de la parte blanca que corresponde al cuerpo calloso. A continuación encontraríamos más hacia la parte caudal lo que se conoce como hipocampo, y por dentro del hipocampo después veremos otro elemento que se llama circunvolución dentada. Bien, el indusium griseum, que tiene un nombre un tanto extraño, se localiza formando una banda de sustancia gris sobre el cuerpo calloso. En esta imagen podemos ver los dos hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo, vistos desde delante. Al fondo, entre los dos, tendríamos el cuerpo calloso, y sobre el cuerpo calloso este elemento de color pardo oscuro o marrón que constituiría la sustancia gris del indusium griseum, que se dirige de delante hacia atrás para terminar a la altura de tanto del hipocampo como de la circunvolución dentada. Vemos que la sustancia blanca, en este caso, las fibras nerviosas se agrupan formando las denominadas estrías. Estas estrías se agrupan formando una estría longitudinal medial, que está aquí identificada con el número 2, y dos estrías longitudinales laterales, que están identificadas mediante el número 3. Por tanto, las líneas amarillentas que aparecen en el centro y en los lados se llaman estrías y agrupan las fibras nerviosas, mientras que la sustancia gris, que como sabéis contiene sobre todo cuerpos de las neuronas, los vamos a encontrar agrupados formando esta banda ancha que cubre el cuerpo calloso. Siguiendo con la descripción del hipocampo, nos vamos a encontrar que a continuación del indusium griseum, que sería esta estructura que veis aquí, este cordón que señalo ahora como inducio gris, sobre el cuerpo calloso que está justo debajo, vemos que hacia atrás aparece de color rosa un elemento formado por sustancia gris que constituye el hipocampo. El hipocampo lo vamos a encontrar prolongándose caudalmente hasta el lóbulo temporal. Esta porción o región distal es lo que se conoce con el nombre de pie del hipocampo y se localiza por debajo de las astas temporales de los ventrículos laterales encefálicos. Toda la sustancia o las fibras nerviosas correspondientes al hipocampo se reúnen en lo que se conoce con el nombre de fimbria del hipocampo, que se halla en la parte más interna, más medial. Esto sería el hipocampo, sustancia gris, y en rojo aquí abajo tendríamos la fimbria del hipocampo. La fimbria del hipocampo conecta con el lóbulo temporal e interviene en funciones relacionadas con la memoria, y conecta también con el tálamo para intervenir en la esfera emocional. Por último, vemos que también prolongándose hacia abajo, apareciendo en la figura con un tono gris y en su porción más caudal se ve una superficie festoneada, se encuentra
lo que se conoce con el nombre de circunvolución dentada, y aquí aparece como giro dentado. El giro dentado, por tanto, lo vamos a encontrar entre la fimbria del hipocampo, en color rojo, y el propio hipocampo, que se encontraría por fuera. Las distintas interconexiones que se establecen entre el sistema límbico, el tálamo y el hipotálamo quedan reflejadas en esta zona de aquí. En el telencéfalo podemos encontrar sobre la superficie, tanto externa como interna, una serie de agrupaciones neuronales que tienen funciones específicas. Estas áreas, estas aglutinaciones de cuerpos neuronales, constituyen lo que se denominan áreas de Brodmann y se van a encargar cada una de ellas de desempeñar funciones específicas dentro del sistema nervioso. Cada una de estas áreas va a estar identificada mediante un número. Aquí, en esta imagen, podemos observar cómo cada área tiene asignada una función determinada. Es decir, por ejemplo, en la 11-12 se ubican las áreas orbitofrontales, en la 1-2-3 son las áreas de sensibilidad cortical primaria, el área número 4 es el área motora de la corteza cerebral, etc. Sabemos que la sustancia gris dentro del área encefálica se distribuye tanto en la corteza como en la región central y basal del cerebro. Aquí tenemos representada la región nuclear, la región basal del cerebro, la base cerebral, en la cual observamos los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo, y estas zonas de color oscuro se corresponderían con lo que llamamos núcleos grises de la base cerebral. Estos que aparecen rodeando el tercer ventrículo ya sabemos que se corresponden con el diencéfalo. El resto son lo que conocemos como núcleos o ganglios basales cerebrales. Los ganglios basales del cerebro se ocupan sobre todo de transmitir y coordinar la información que les llega de otras zonas cerebrales. También se ocupan de funciones motoras cerebrales y encefálicas. Se ocupan también de controlar los automatismos tanto de los movimientos como de las posturas del individuo. Y están representados estos núcleos por este que vemos aquí, que tiene su simétrico en el otro lado, que se llama, igual que ocurría en el hígado, como núcleo caudado. El núcleo caudado, como después veremos, posee una cabeza, un cuerpo y una cola. Y luego tenemos un núcleo que llamamos núcleo lenticular, que es justamente este de aquí, que en él podemos identificar esta parte más clara, que se llama núcleo pálido, y este más oscuro, que recibe el nombre de putamen. Bien, por tanto, tenemos que por fuera, en la base del cerebro y por fuera de la región diencefálica, tenemos los núcleos o ganglios basales cerebrales. Aquí podemos ver en un corte axial cerebral la distribución de la corteza cerebral gris. Vemos los dos hemisferios con la hendidura interhemisférica y observamos los ganglios de la base del cerebro. Aquí estaría representado el caudado, como hemos dicho antes, y estos serían los núcleos basales que se corresponderían con el pálido, con el putamen, y estos de aquí son la representación de los núcleos grises del tálamo, que constituirían la región del diencéfalo. Aquí una visión tridimensional en la cual vemos perfectamente lo que es la cabeza del núcleo caudado, aquí tendríamos el cuerpo y se nos pierde la cola del caudado. Aprovecho esta imagen para que veáis cómo justo por debajo de la fusión de los dos hemisferios, que corresponde
al cuerpo calloso, nos encontraríamos con el fórnix o trígono. Esto sería el cuerpo del trígono, esto es la comisura del trígono o fórnix, y hacia abajo nos encontraríamos con el hipocampo. El hipocampo a un lado, hipocampo a otro lado, y por la parte más interna tendríamos, como veis, la fimbria del hipocampo, y abajo se puede apreciar parte de la circunvolución dentada con esa forma un tanto festoneada. Esta sería una imagen, por fin, vista ya de la apariencia que tienen los ventrículos encefálicos. Aquí tenemos el primer y segundo ventrículos. Solamente es uno de los ventrículos, sería el derecho, y por tanto el número 2, puesto que es un corte sagital del mismo. Veríamos la comunicación con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro. Del tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio pasaríamos al cuarto ventrículo, del cuarto al conducto ependimario, y también del cuarto vemos que el líquido cefalorraquídeo saldría para bañar la superficie del encéfalo en lo que conocemos como espacio subaracnoideo. Y hasta aquí todo lo relativo a la parte encefálica del sistema nervioso central. No sin antes advertir un detalle que es el siguiente, y es que también en el encéfalo, entre la sustancia gris cortical y los depósitos grises de la base cerebral, vamos a observar cómo se disponen las fibras nerviosas formando la sustancia blanca, y se forman una serie de haces que interconectarán los distintos niveles del sistema nervioso, de tal forma que esta agrupación de fibras que pasa entre los núcleos grises forman lo que se conoce como cápsula blanca interna. Y hasta aquí el estudio anatómico de la porción encefálica del sistema nervioso central.